Bueno, nos solicitó espacio para hablar de este tema Roberto López Suárez, que es diputado por el PRD. Roberto, buenos días y bienvenido, diputado. Buenos días, Carmen. Muchas gracias por el espacio, porque además se nos ha cerrado prácticamente en todos los medios el asunto, porque dieron una conferencia, les dieron mucho espacio, y cuando hemos solicitado réplica o algún espacio para dar nuestra opinión, pues se ha cerrado. Muchas gracias por eso. ¿Qué tienen que decir, qué tienes que decir como diputado del PRD sobre esto, Roberto? Bueno, mira, yo primero voy a dar un contexto muy preciso de cuál es la situación de Nestora Salgado, que digamos que es la parte fundamental. Nestora Salgado, que tiene doble nacionalidad, mexicana y de Estados Unidos, se convierte en comandante de la Policía Comunitaria Olinalá, aunque Martí y Wallace le llaman la comandante en un asunto despectivo. En realidad es un cargo el cual ella fue nombrado por la comunidad en asamblea. Ella, a partir de 2012, desarticula una red que organizaba el secuestro de mujeres y niñas con fines de trata. Y además, el narcotráfico en la zona se intensificó y entonces ella decide, junto con la comunidad, incorporarse a la CRAC y enfrentar a la delincuencia organizada. Digamos que así transcurre el 2012. Llega 2013 y digamos que como empieza a tocar intereses políticos, incluso de autoridades locales, del presidente municipal de Olinalá, de síndicos, llega el 2013, en agosto, y se da una balacera donde resultan muertos dos ganaderos, Nemesio Guevara y Carmen Guevara Rodríguez, mientras el hijo de estas dos personas es desaparecida. Los familiares de estas personas recurren a un síndico llamado Armando Patrón Jiménez para pedirle apoyo porque, bueno, sus familiares fueron muertos. Sin embargo, el síndico no les brinda el apoyo y las personas van y buscan a Nestora Salgado y al grupo de comunitarios. Cuando Nestora Salgado y los comunitarios llegan al lugar de los hechos, encuentran al síndico, junto con algunos otros priistas, borrando escenas del crimen. Y además, los detienen en ese momento Nestora Salgado y los policías comunitarios, y cuando los trasladan se presentan otras personas y se hace una investigación por parte de los comunitarios y resulta que también estas personas, incluyendo el síndico, estaban involucradas en el robo de ganado. En ese momento, el gobierno del estado de Guerrero, desde la Procuraduría, empiezan a presionar a Nestora Salgado para que libere al síndico y a las personas que detuvieron. Como Nestora Salgado pide garantías para que estas personas sean juzgadas en el Ministerio Público y puedan entregarse de parte de la Policía Comunitaria a las autoridades del Ministerio Público, pide esa garantía, pero la Procuraduría del Estado les dice que no porque los van a soltar. Nestora Salgado se niega a entregar al Ministerio Público. Aquí hago un paréntesis porque Nestora Salgado está reconocida como parte de la Policía Comunitaria de acuerdo a la Ley 701. Entonces tiene la autoridad para detener a presuntos delincuentes y presentarlos a las casas de justicia. Ojo, eso es a lo que llama Wallace y Martí secuestro. Y bueno, como Nestora Salgado está en pláticas con el gobierno del estado que además reconoce a Nestora Salgado, el gobierno del estado que además se reúne con Nestora Salgado, que además reconoce que Nestora Salgado y los comunitarios han expulsado a una gran parte de la delincuencia organizada de esa zona, pero finalmente, como tocó intereses políticos, decide el gobierno del estado, junto con un operativo con el ejército y la marina, detenerla. Esto estamos hablando de días después de los hechos que acabo de narrar. Una vez que la detienen, Nestora Salgado es detenida sin orden de aprehensión. No es notificado el gobierno de los Estados Unidos o la representación de Estados Unidos en México, dado que tiene doble nacionalidad. Nestora Salgado nunca pisa una cárcel del estado de Guerrero, trasladada inmediatamente a un penal de máxima seguridad en Nayarit. Nestora Salgado no tiene ni cuenta con un abogado hasta después de 8 meses, Carmen. Después de 8 meses, Nestora Salgado no puede hablar con un abogado. Es aislada, es alimentada con comida cruda, con agua sucia. Hicimos una visita, diputados del PRD, del PT y del MC, de la Comisión de Derechos Humanos, a petición de la familia de Nestora Salgado para ver las condiciones de reclusión y revisar el expediente.
e hicimos un informe que fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las violaciones en el proceso contra Nestora Salgado y otros policías comunitarios. Y en ese sentido se ha dado nuestra intervención. ¿Por qué hoy Wallace y Martí intervienen? ¿Por qué en este contexto? Porque nosotros, después de que la familia de Nestora Salgado nos pide la intervención, buscamos al gobernador del estado en ese entonces, Ángel Aguirre, y le planteamos que se revisara el caso de las acusaciones que la Procuraduría había promovido contra Nestora Salgado y otros, para que se viera un justo proceso, un debido proceso, ya que había muchas irregularidades. En ese sentido, se hace una reunión en julio pasado, es a la que hacen referencia de una supuesta grabación. Grabación que, por cierto, yo tengo completa porque yo grabé la reunión y ahí te dijo todo muy claramente. Fue una reunión institucional, fue una reunión que pedimos por escrito, no fue nada en lo oscurito, fue una reunión donde después de que salimos de la reunión dimos una conferencia de prensa y donde el gobierno del estado, ¿qué nos dijo? Nos dijo que efectivamente el gobernador en voz, y cuando quieras te paso el audio, dice que no le interesa tener detenida a Nestora Salgado y a otros policías comunitarios. Y se propone crear una comisión técnica, jurídica, que vea cuáles son las irregularidades en el proceso, para que se pueda ver si efectivamente existen estas irregularidades, se proceda a la liberación de Nestora Salgado. Pero también nos dice el gobierno del estado que existe una causa penal contra Nestora a nivel federal. Causa penal que, por cierto, te quiero decir que en el mes de marzo pasado, el 31 de marzo, el Tribunal Unitario 21º de Circuito revocó el auto de formal prisión dentro de la causa penal 76/2013, decretando la libertad inmediata a Nestora Salgado. Las supuestas víctimas se ampararon contra este auto de formal libertad, amparo que, por cierto, perdieron y se ratificó la decisión del tribunal. ¿Qué te quiero decir con esto? Las acusaciones federales contra Nestora Salgado por secuestro están resueltas en lo federal. Solamente quedan las causas penales en lo local. Y aquí vengo a qué tiene que ver la Procuraduría del Estado anterior. La Procuraduría del Estado anterior tuvo dos actores importantes. Iñaki Blanco, que era el procurador, y un personaje llamado Ricardo Martínez Chávez, su procurador de atención a víctimas, quien trató con las supuestas víctimas que Nestora Salgado detuvo indebidamente, entre ellos el síndico y otros más. Estas personas se dedicaron, de acuerdo a lo que hemos investigado, a crear una serie de acusaciones contra Nestora Salgado porque tocó intereses: 1, de trata de personas; 2, narcotráfico; 3, robo de ganado; y 4, extorsiones. ¿Por qué se vieron afectados estos personajes? Y más adelante te lo contaré. Esta situación llevó a que la Procuraduría se lanzara contra Nestora Salgado. El gobierno federal, a través de un juzgado, reconoce que Nestora es inocente. Se empiezan a levantar voces en muchos espacios. Te quiero decir que por lo menos 130 organizaciones de derechos humanos a nivel nacional han pedido la libertad de Nestora Salgado. Se hicieron actos de respaldo para la libertad de Nestora Salgado en Estados Unidos, Seattle de Nueva York, Chicago, Portland, Los Ángeles, en casi 20 ciudades de nuestro país. Congresistas norteamericanos como los senadores Patty Murray y Maria Caldwell, representantes ante el Congreso de Estados Unidos, por lo menos 10 representantes han pedido la libertad de Nestora Salgado. El comité Nestora Salgado lo encabeza Marta Lamas y Elena Poniatowska, es decir, muchas organizaciones de derechos humanos, personas reconocidas, han revisado la causa penal que existe contra Nestora Salgado, las causas penales, y se han percatado de las irregularidades que existen, de cómo se inventó de parte de la Procuraduría del Estado anterior las acusaciones contra Nestora Salgado y otros dirigentes políticos. En las reuniones que tuvimos con el gobernador, porque no fue una, fueron varios, el mismo gobernador reconoció, y tengo testigos de ello, reconoció que la Procuraduría del Estado tenía una actuación estrictamente personal, o sea que existía un problema personal del procurador contra Nestora Salgado, y que por lo tanto lo sacaría de las pláticas que teníamos para revisar incluso los temas jurídicos, y sacó
de este esquema de intercambio de información jurídica tanto a Ricardo Martínez como al ex procurador. Y bueno, así trazamos una ruta jurídica. En esa ruta jurídica tengo en mis manos un documento que es lástima que no estoy contigo en el estudio, porque además de que tengo un documento que nos entregó el gobierno anterior del Estado, donde señala un cronograma legal que ellos marcaron, que consistía primero en el traslado de Destora al Distrito Federal, porque además ellos pidieron que se fueran a Nayarit, y nosotros decíamos que por cuestiones de salud, de aislamiento y de los malos tratos que recibe Nestora Salgado en Tepic, pedíamos que se trasladara al Distrito Federal o a una cárcel de Guerrero para tener garantías de un tratamiento médico adecuado, de visitas de sus abogados, que es muy difícil que las visiten, o de familiares. Y llegamos a esta conclusión de primero trasladarla al Distrito Federal y después ver la ruta jurídica con varias posibilidades. Una ley de amnistía. 2, el desistimiento de la Procuraduría. O 3, acelerar el proceso, porque además cuando se llamaban acareos, las supuestas víctimas no llegan. Cuando se les llama a ratificar denuncia, las supuestas víctimas no llegan. Y bueno, todo esto, incluso en este contexto de las pláticas, te quiero decir que ya tuvimos una denuncia de estos mismos diputados a los que señala Wallace y Martí. Nos denunciaron las supuestas víctimas, porque supuestamente estamos cometiendo un delito de tráfico de influencias, cuando nosotros estamos interviniendo en el marco de la defensa de los derechos humanos. Y llego por fin a los actores. ¿Cuál es el interés de Wallace? Mira, Ricardo Martínez Chávez, que era el subprocurador de atención a víctimas en el gobierno de Aguirre, es el abogado de Wallace, del caso Wallace. O sea, es su empleado. Pero además te quiero decir que este mismo personaje es el abogado de los diferentes antros en la Ciudad de México, como el Cadillac, como lo fue el Lobombo, como lo han sido diferentes antros donde se transita con personas, donde se les retiene a mujeres, como el Royal Playboy, el Astrodome. Incluso te voy a decir que mientras esta persona fungía como procurador, su procurador en el Estado, te voy a leer una nota del 9 de julio del año pasado, donde 4 diputados, los asambleístas Efraín Morales, Daniel Ordóñez, el diputado federal Carlos Augusto Morales, entre otros, piden que se revise la situación de Ricardo Martínez, dado que está defendiendo a los antreros en la Ciudad de México y es acusado de trata de personas. Entonces me parece contradictorio que la persona, que además tengo una fotografía que estuvo presente en esa reunión donde está la supuesta grabación, tengo una fotografía de él ahí, porque era su procurador, sea la misma, no solamente que ayudó a Iñaki a armar acusaciones falsas contra Nestora Salgado, sino que además es quien les está proporcionando información tergiversada a Wallace y a Martí. Yo por eso ayer decía con compañeros, me parece que la señora Wallace y el señor Martí tendrían que estar mejor informados. Nosotros aquí lo que queremos es que se aplique la ley, que se lleve un debido proceso, que las violaciones a los derechos humanos de diferentes dirigentes políticos, en el caso de Guerrero, se revise y sean liberados, porque estamos convencidos de que son inocentes. Y no nada más nosotros, muchas personas, muchos defensores de derechos humanos. Este caso lo conocen y estuvieron en las pláticas abogados de Tlachinola, estuvieron personas de Serapaz, han estado diferentes especialistas. Quienes llevan hoy el caso son los abogados que fueron los abogados del maestro Patistán. Entonces, que no nos venga a contar de defensa de derechos humanos Wallace y Martí, porque lo que estamos haciendo es eso. Nosotros estamos haciendo eso. ¿Qué le preocupa a la señora Wallace? Pues que su amigo Ricardo Martínez, el entonces su procurador, si Nestora Salgado sale, tiene la posibilidad de hacer acusaciones contra el anterior procurador por abuso de autoridad y por haber armado acusaciones falsas contra ella y también contra este subprocurador que es su amigo y su abogado. Ese es el temor de la señora y por eso sale a su defensa. Que no nos venga a contar de que, porque, por ejemplo, ayer en la conferencia de prensa dice que esta Nestora Salgado es secuestradora. Lo asegura cuando ella no tiene los elementos para decir eso. Y por la tarde, más bien por la noche en Milenio Televisión, dice, bueno, yo no sé si es inocente o culpable. O sea,
hay una contradicción incluso en su discurso. Yo te quiero decir, y con esto quisiera cerrar, Carmen, que estamos nosotros ya en una nueva etapa en pláticas con el nuevo gobierno. El gobierno revisó el caso, nosotros saludamos la actitud del gobernador cuando ellos, revisando el caso y viendo las irregularidades, señalan que le van a pedir, que ya le pidieron a la Fiscalía del Estado que revise el caso, dado que a nivel federal ya hay una resolución. Espero yo que el fiscal, todos los elementos que he dado y muchos más que están en el expediente, los pueda considerar y que la resolución final que tome el fiscal del Estado de Guerrero sea la liberación de Nestora Salgado. Eso es lo que estamos planteando. Y también te quisiera decir que no solamente estamos defendiendo el caso de Nestora Salgado, también estamos defendiendo el caso de los presos políticos en el Estado de Puebla. También defendimos el caso de Amílcar, el centroamericano que fue encarcelado injustamente. También hemos defendido el caso de los presos que se ha dado después de manifestaciones en el Distrito Federal. Es decir, nuestro trabajo, porque formamos parte de la Comisión de Derechos Humanos, es la defensa de los derechos humanos. Entonces, que no nos venga a decir cuál es nuestra tarea. Si la señora quiere denunciarnos, está bien, pero que también tenga claridad que ella está defendiendo delincuentes como Ricardo Martínez, que era su procurador en el Estado y que se encargó de fabricar pruebas falsas contra Nestora Salgado y muchos otros dirigentes. Es una parte muy importante que hay que tener y que ojalá la señora Wallace pueda decir cuál es su relación con Ricardo Martínez, porque además esta persona está vinculada con el tráfico de mujeres de Europa y de Centroamérica que las traen a prostituirse en el Distrito Federal y en otros estados de la República. Roberto López Suárez, estamos siguiendo de cerca el asunto, desde luego con mucho interés. Gracias por esta comunicación y estamos en contacto. Buenos días. Muchas gracias, Carmen, por el espacio. Te agradezco infinitamente por habernos dado este espacio. Vamos a dar una conferencia de prensa para dar más detalles a las 11 de la mañana en la Cámara de Diputados. Estaremos al pendiente de ello. Roberto López Suárez, gracias por estar aquí y estamos en contacto. Muy buenos días. Gracias, chao. Buenos días, 8:53.